Bueno, el gobierno ha endurecido, ojo con esto, las sanciones contra el fraude tributario. Simular pagos, por ejemplo, de impuestos puede llevarte a la cárcel. No hablamos ahora de una sanción administrativa, como lo estábamos comentando en pausa justamente con nuestro invitado, sino que además esto te podría llevar a la cárcel. ¿Cuántos años? Bueno, estamos justamente con Raúl Odría, quien es profesor de SAN y además experto en temas de derecho tributario. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá vayamos a lo conceptual primero, ¿no? Como le decía, ¿no? ¿Por qué es importante o cómo funciona el sistema de detracciones? Sí, en principio es un sistema que ya tiene varias décadas. Claro. Y que fue implementado en su momento para que el Estado pudiera recaudar un poco más de dinero, para que tuviera un poco más de liquidez. Pienso yo técnicamente que ese sistema de detracciones ya debería dejarse sin efecto, pero sin embargo tienen todavía un modelo que ha generado que se utilice para obtener indebidamente beneficios tributarios. ¿Y en qué consiste? Hoy día casi todo el sistema tributario peruano está digitalizado. Las facturas, las boletas, las guías de remisión son emitidas digitalmente a través del sistema de SUNAT o a través de sistemas privados. Entonces, la emisión de documentos fraudulentos en ese ámbito es casi imposible, porque todo al ser digital, en tiempo real, se emite un documento que se conoce y no puede ser falsificado. Pero ¿qué pasa? En el ámbito de las detracciones quedó un hueco para los delincuentes. Es un pago cuya constancia se puede sacar virtualmente o también pagar físicamente en el Banco de la Nación o en cualquier otro banco. Y lo que hacía la gente es que falsificaba el contenido total o parcial de esos documentos para sustentar compras de bienes o prestaciones de servicios, porque es una obligación el pago de las extracciones, que es, en pocas palabras, es un porcentaje del IGB que se paga. No es un porcentaje fijo, va a depender de los bienes que se vendan, no todos los bienes, y va a depender de los servicios que se presten. En algunos casos es 10% y en la mayoría de los otros casos es el 12%. Entonces, antes, cuando tú emitías tu factura, te pagaban el íntegro de ese IGB para que tú lo pagues a la SUNAT. Pero a raíz de la creación de detracciones, que como ya digo tiene varias décadas, una parte de ese IGB ya no te lo pagaban a ti cuando te pagan la factura, sino lo depositaban en una cuenta que tú habías abierto en el Banco de la Nación, denominada cuenta de detracciones. ¿Para qué? Entonces ese IGB es verdad que lo puedes seguir usando como un crédito fiscal, pero ya no tienes el íntegro del dinero, sino solamente una parte. Fue creado y ha sido mal utilizado, y ahora se ha detectado, ya de hace muchos años atrás, que se falsificaba esa constancia de pago de detracciones. Entonces, creo que acertadamente el Estado ha regulado, ha incluido en la ley penal tributaria este delito. Pero claro, se da cuando alguien falsifica, genera un comprobante falsificado del pago de esta detracción, hecho que a todas luces es un delito y que debe ser penado. Sin embargo, también esta misma ley, el decreto legislativo 1716, ha incluido también como un delito cuando se informe o no se actualice la información que todos tenemos en nuestra ficha RUC, tema que es un poco más delicado. Abusivo, ¿no? Yo puedo asegurar que muchísima gente en el Perú, muchísimos contribuyentes, sin un ánimo doloso, sino simplemente por un descuido, distracción o falta de conocimiento, no actualiza, por ejemplo, el domicilio fiscal de su ficha RUC. Así es. Ahora, ese hecho, si SUNAT lo decide, porque SUNAT va a ser la primera que va a evaluar esta situación y a emitir un informe, puede ser considerado como un delito. Y es un tema ciertamente preocupante. Repito, estamos todos de acuerdo en el combate de la defraudación tributaria, de las personas que ilícitamente, dolosamente, incumplen el pago de los tributos, de los impuestos que correspondan. Pero otra cosa diferente es que ya se haya incluido en una norma penal que se pueda sancionar penalmente. ¿Cuántos años de prisión? Varía. En el caso de proporcionar o no actualizar la información de la ficha RUC, va de 5 a 8 años. En el caso que iniciamos conversando de presentar documentos falsos, como es la constancia de detracción, que es un tema un poco más grave, la pena va hasta 10 años. Pero
hay que tener mucho cuidado con eso porque algunas veces, como tú bien adelantaste, algunos temas operativos que antes eran manejados en un ámbito meramente administrativo por la SUNAT, ahora, por decisión de la propia SUNAT, puede pasar a un ámbito penal. Esa será la función que tendrá la SUNAT. Sí, el primer filtro va a ser un informe que van a emitir la SUNAT, seguramente cuando te fiscalicen, si considera que se ha incurrido en este ámbito penal y va a trasladar la denuncia a un ámbito de la Fiscalía. Bueno, es preocupante la situación, ¿no? Porque hablábamos en un inicio de una sanción administrativa y ahora pasa a penal, ¿no? Y en el peor de los casos, 10 años. Es bastante fuerte. Sí, en correcto. ese sentido. Porque no todos están detrás de un contador, no todos tienen ahí la información, lo dejas pasar, incluso algunos hacen hasta sus propios procedimientos, como en mi caso, ¿no? Pero bueno, a veces uno llama al contador. Cuéntenos, por favor, digamos, esta norma, más allá de generar temor en los contribuyentes que pueden cometer algún error sin intención, ¿cómo podría revertirse esto si ya la norma está hecha? Ese tema que tú has mencionado hace unos segundos es muy importante, porque la mayoría de microempresarios, los emprendedores, empresas grandes que están ya dedicados a vender, a trabajar, a buscar clientes, a sobrevivir en el mercado y delegan el tema contable, todo el cumplimiento de todas las formalidades que establecen las normas tributarias a un contador. Y puede pasar que el contador o incurra en una mala práctica o también que el contador entre en una situación dolosa, en una acción ilegal. ¿Y a quién aplica la sanción entonces? La sanción aplica directamente, no directamente sobre el contador, que puede haber sido el que ha generado todo, sino sobre el representante legal de la persona jurídica de la empresa, y eso está claro en la ley. Va a tener que demostrar este gerente general que realmente él no tuvo ningún conocimiento de los actos ilícitos, dolosos, y que todo fue trasladado, la responsabilidad fue trasladada en cabeza de su contador. Sin embargo, en principio, el que responde, que tiene responsabilidad, que tiene que estar atento, más allá que no sea un experto en temas tributarios o contables, es el gerente general. Qué mal, de verdad que hay que tener, por eso mismo hay que tener mucho cuidado. Hay que combatir el fraude, los delitos tributarios, pero hay que manejarlo con mucho cuidado y que SUNAT no utilice esta regulación, esta nueva regulación, y pueda perjudicar a muchas personas que realmente no tuvieron ningún ánimo doloso en su conducta. Hablando de microempresarios, pero por ejemplo, ¿en qué sectores económicos sí realmente de manera doloso, por decirlo, se detecta este tipo de irregularidades, que sí son conscientes? Sí, bueno, en realidad el microempresario, el emprendedor puede estar en muchos ámbitos. Se da mucho en la venta de bienes, ¿no? En el retail, pero realmente el emprendedor entra en todos los ámbitos, en construcción, en servicios, restaurantes, ¿correcto? Y esto puede pasar en cualquier ámbito, porque todas esas actividades están en principio sujetas al cumplimiento del pago de tracciones, a la emisión del comprobante y además tienen que tener activo y actualizado la información de su ficha RUC. Correcto. Bueno, nos gustaría como una recomendación final para los amigos televidentes con respecto a esto. Sí, es importante que más allá de delegar todo el trabajo tributario y contable al contador, el gerente general siempre esté atento, no pase por alto cualquier situación extraña, tenga el control del dinero que paga, de lo que recibe y simplemente no se desentienda. No confiar solo en el contador. Es verdad que hay que confiar en el profesional, el contador, el abogado, el economista, el administrador, pero no se puede desentender totalmente, sino siempre tiene que estar alerta de repente a ciertas operaciones o actividades, porque si no puede tener un resultado bastante desfavorable si se llegara a verificar que ha habido un tema doloso como el que estamos conversando. Que podría terminar tras las rejas. Efectivamente, sí, y si no es tras las rejas, con un proceso judicial trabajoso, complicado, que va a generar tiempo, dinero, preocupación y desgaste emocional. Exactamente. Y más. Muchísimas gracias, señor. A ti por las gracias. acompañarnos aquí en